Le damos la bienvenida a Diana Portal, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad. La semana pasada, en medio de las fiestas patrias, que aparece esta denuncia terrible, ¿no? Uno pensaba que como sociedad algo había cambiado porque hubo indignación de la opinión pública, de la ciudadanía, incluso hasta el propio Congreso, ¿no? Y sus principales representantes, hasta me parece el líder de la agrupación de este congresista, Freddy Díaz, pero luego aparece el parlamentario Wilmar Helera, entrevistado por Julio Navarro, colega de esta casa televisiva, y lo que declara, Diana, lo que confirma es un machismo arraigado, ¿verdad?, en nuestro país, pero, y lo más preocupante, es que se trata de una autoridad. Definitivamente, y ya la Defensoría del Pueblo ha manifestado su indignación, preocupación y rechazo por estas declaraciones. Sin duda, como bien señalas, Nicolás, vivimos en una sociedad machista reconocida por las autoridades mismas, en la que este tipo de expresiones que justifican, naturalizan y culpabilizan a la víctima no contribuyen a la lucha contra este tipo de violencia y más bien favorecen la impunidad. Además, un dato importante que me gustaría compartir, la encuesta nacional de relaciones sociales del Instituto Nacional de Estadística e Informática en nuestro país ya ha venido dando cuenta del gran índice de tolerancia social. Fíjese, en el año 2013 tenemos un 52% de tolerancia social a la violencia contra la mujer, que aumenta en el año 2019 con casi el 60% de tolerancia social frente a la violencia contra la mujer. Y en ese sentido, autoridades como el congresista Helera no contribuyen este tipo de frases a la lucha frente a esta Claro. grave violencia contra las mujeres en Mencionabas nuestro país. un concepto interesante, que es la naturalidad, porque cuando uno escucha al congresista, se le ve hablando con total naturalidad, ¿verdad? Es decir, en transparencia, es decir, ¿no? Es lo que piensa. Y cuando Julio Navarro le hace ver su error, él insiste, es como que no se da cuenta. Y voy más allá, porque en declaraciones posteriores, cuando él pide disculpas, ¿no?, ofrece disculpas, él dice: no, me equivoqué, el ambiente era propicio para el hombre, pero entonces también está justificando al hombre. O sea, el ambiente, ¿cuál ambiente? ¿El hecho que hayan estado libando licor? ¿El hecho de que estén mareados, ebrios o borrachos justifica su actuar? Es decir, no se comprende, ¿no? Quizá mejor sería una declaración que vaya por el lado de: he crecido, ¿no? Y lamentablemente en casa hemos recibido esta educación, ¿no? De un país machista, que antes era más machista todavía. De pronto un mea culpa mucho más sincero, ¿no? Y no tratar de, digamos, justificar lo que ya es injustificable. En efecto, ¿no? Este tipo de declaraciones dan cuenta de una forma de pensar y, como el mismo congresista ha dicho, de una forma de crianza inclusive, y que transparenta el uso de estereotipos de género, de que la mujer no debe estar en espacios donde hay muchos hombres, de que la mujer ni siquiera pueda compartir un brindis, digamos, como se ha señalado en los hechos denunciados. Es decir, siempre la responsabilidad de la víctima, la forma de vestir. Incluso recordemos un caso emblemático en Ica, que por el color de la truza que usaba la víctima se le responsabilizó porque ella estaba más dispuesta. O el caso también de la manada de Surco, en donde un abogado de los agresores dijo: bueno, a la señorita le gustaba la vida social. Es decir, las mujeres estamos impedidas de trabajar, de compartir, y en ese sentido la culpa que tenemos por exponernos o ponernos en vitrina, como se dijo en alguna oportunidad, para ese tipo de violencia. Por eso, en parte, saludo también el reconocimiento del propio congresista, pero como usted bien dice, no justifica, no termina de reconocer Claro. que nunca las mujeres tenemos culpa ni responsabilidad en este clase de violencia, ¿no? Está apareciendo una imagen muy potente en nuestras pantallas, Diana, y digo potente porque la mesa directiva está integrada por 3 mujeres, ¿no? Ni más ni menos. El señor Helera es el único varón, digamos, en la mesa directiva, lo cual da un mensaje muy importante en cuanto a al rol, ¿no? y la actuación cada vez con mayor protagonismo de la mujer en nuestra sociedad y entre las autoridades más importantes del país. ¿Consideras, en todo caso, la Defensoría considera que la postura del Parlamento Nacional como órgano, como institución, ha sido suficiente?
Hemos tomado nota de dos acciones importantes del Congreso de la República. Una primera es que el día de mañana se verá en la Comisión de Ética Ujú. Parlamentaria el caso del congresista denunciado, y una segunda, además, que lo han retirado de la comisión que va a elegir justamente al nuevo representante, la nueva representante de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, también hemos tomado conocimiento que la nueva presidenta del Congreso de la República ha rechazado contundentemente estos Ujú. hechos. Entonces, creemos que esta línea es adecuada, ¿no? Manifestar el rechazo, pero Claro. sin duda, como hemos escuchado a otros congresistas, es poderosamente un mensaje muy fuerte el que un congresista haya cometido estos hechos de violación sexual en instalaciones del Congreso. Claro. Por eso estamos muy vigilantes que tanto el Congreso de la República, la Fiscalía, también en estos casos, garantice la serenidad para evitar la impunidad, porque sin Mm, duda este tipo de casos no contribuye a la lucha contra la violencia hacia mm. las mujeres, y si quedara impune, el mensaje es el mismo, que en nuestro país se puede matar a una mujer, se puede violar y no pasa absolutamente nada. ¿Se puede hablar de desafuero o es muy prematuro todavía? Creemos que sí, porque los hechos indican, la gravedad de los hechos indican, apuntan hacia este resultado, ¿no? Ujú. Ahora, ética es lo más suavecito para los cargos que se le imputan al congresista Díaz, ¿no? ¿Tendríamos que hablar de ética incluso para el congresista Helera? Creemos que se puede evaluar las declaraciones. El congresista él era reconocido, se debería evaluar sus descargos también, pero sin duda Ujú. no contribuye este tipo de declaraciones a esa naturalización de la que hablábamos, ¿no? Ujú. Leíamos más temprano una información que nos preocupa muchísimo, ¿no? La propia presidenta del Poder Judicial hablando, advirtiendo que existe pues un grave retroceso en los derechos de las mujeres, ¿no? Utilizando sus redes sociales, incluso hablaba de la pandemia. ¿Cómo hemos retrocedido, verdad? Porque se otorgó recursos para implementar el Sistema Nacional Especializado de Justicia en 8 distritos judiciales, pero no se pudo en el 2022, ¿no? Continúa implementar estos recursos. Eso es muy grave, ¿verdad? Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha hecho incluso una supervisión sobre el sistema especializado de justicia, como usted bien señala, y el diagnóstico que tenemos es que lo programado a este año, que ya tendríamos que tener los 34 distritos judiciales especializados, no se ha podido cumplir. Solo contamos con 8 implementados y 8 en proceso. Y en ese sentido, el presupuesto necesario para la implementación de estos servicios especializados es urgente y necesario. Ninguna política pública de lucha contra la violencia hacia las mujeres va a poder implementarse sin el presupuesto adecuado, ¿no? Entonces ahí está en deuda nuestro país para garantizar una justicia rápida, especializada y sin ningún tipo de estereotipo de género. Lo paradójico es que las principales autoridades del país, ¿no? Ya hoy, bueno, digamos, no el Ejecutivo, pero el Legislativo, el Poder Judicial, estamos hablando de mujeres, ¿no? En el Ministerio Público, ¿no? En la Defensoría del Pueblo. Es decir, hay un mensaje claro, ¿no? ¿Qué es lo que faltaría en una reflexión final sobre este tema? Sin duda, como le digo, la articulación de los sectores del sistema de justicia, la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, que garanticen la rapidez en la respuesta de este propio caso, que es un caso emblemático además. De las sanciones. Luego, como, Pero exacto. pero como lo señalabas hace un rato, se está normalizando también, y eso es lo más preocupante de todo el asunto, ¿no? Se está normalizando la agresión. Sí, sin duda, ya ONU ha dicho que la violencia contra las mujeres también es una pandemia a nivel mundial. Fíjese, un dato importante de los centros de emergencia mujer, que entre el año 2009 y 2021, 1.085.400 casos fueron atendidos. Y los casos que más aumentaron fueron los de violación sexual. Casi un 150% más de casos atendidos por los centros de emergencia mujer al año 2021. Entonces, es una pandemia, es una problemática de urgente atención, en donde hay dos aspectos claves: el acceso a justicia con garantías, y también la prevención. Como usted bien dice, ¿no? Estamos ante una pandemia, ante una naturalización que necesita el Estado invertir en la prevención de toda forma de violencia contra la mujer, y eso nace con una educación que garantice la igualdad, el respeto y la lucha contra todo tipo de prejuicios que justamente justifiquen y responsabilicen a las víctimas. Así es, los estereotipos, ¿verdad? Permíteme agregar algo más. Es terrible lo que le ha pasado a esta trabajadora del Congreso, pero denunció, ¿no? Y hay mujeres que todavía no denuncian y hay que llamar la atención sobre eso también, ¿no? En efecto,
En efecto, esto es muy importante porque este tipo de mensajes que las responsabilizan, que las culpan, hace que las mujeres no tengan confianza en el sistema de Mm, justicia y decidan no denunciar. Incluso esta data alta de casos de violación sexual y otras formas de violencia se señala que es un subregistro, porque justamente las víctimas no ujú, suelen acudir correcto. inmediatamente a denunciar por la vergüenza y la culpa Por que no sienten. ser enjuiciadas, digamos, ¿no? Porque no se emita un prejuicio con respecto a su, ¿no? Se lo Una merecía. revictimización incluso, ¿no? Así es, Les dan porque al está, sistema y ujú, las culpabilizan a ellas mismas, las tal revictimizan cual. nuevamente. En Así es. realidad lo que ha dicho, lo que dijo aquí, aquí en esos estudios de congresista Helera, básicamente es eso, ¿no? Se lo buscó, ¿no? Eso es lo que ha Efectivamente. dicho entre líneas, ¿no? Efectivamente, el mensaje es claro. Ella se expuso Se al expuso, trabajar con claro. tantos hombres. Claro, no debió Exactamente. estar ahí. Generó un ambiente donde la podían violar y eso es injustificable. Bueno, nos vamos con esta reflexión final. Muchas gracias a Diana Portal, muy amable Diana. Vamos a estar Muchas atentos gracias. a cómo transcurran los hechos, ¿no? Y cómo la justicia, y en esto, que nunca, pero en estos casos con mayor razón tiene que acelerar. Tiene que acelerar. Y el Parlamento Nacional tiene que